El cielo aún estaba oscuro cuando Daniel Miller condujo su Mercedes plateado por el camino de entrada, con los faros iluminando brevemente la tranquila calle de Nueva Jersey antes de desvanecerse en el silencio. Se movía con cuidado, casi como si lo hubiera ensayado, como lo hace un hombre después de hacer algo que sabe que no debería haber hecho. Dentro del coche, el persistente aroma del perfume del hotel se aferraba a su chaqueta. No se molestó en limpiarlo. Pensó que nadie lo notaría. Pensó que todos en la casa estaban dormidos. Pensaba que estaba a salvo. Dentro Jake, de 14 años, estaba sentado solo en la mesa del comedor, con el resplandor del iPad familiar iluminando la mitad de su rostro. Su pulgar temblaba mientras miraba el historial del GPS sincronizado automáticamente desde el iPhone de su padre. Había visto el punto azul permanecer en el mismo hotel de lujo cerca de Central Park durante horas. Lo había visto moverse solo una vez al amanecer, directamente hacia casa. Había esperado para no confirmar nada. En el fondo, ya lo sabía. Solo necesitaba ver a Daniel cruzar esa puerta para creer la verdad que un niño nunca debería tener que aprender. En el oscuro pasillo, Laura yacía despierta, con el corazón encogido por el débil sonido de la puerta del garaje al cerrarse. Llevaba meses sintiendo que algo cambiaba en Daniel. Escaleras frías, noches tardías, excusas vacías. Pero esta noche era diferente. Lo sentía en sus huesos, un peso que le oprimía el pecho y le advertía de que lo que fuera a entrar por esa puerta rompería algo frágil en su hogar. Daniel entró, con pasos suaves, dispuesto a dar la misma excusa de siempre sobre un mantenimiento de emergencia en la oficina. Pero en cuanto vio a Jake sentado erguido a la mesa, con los ojos enrojecidos y el iPad aún encendido, Daniel se quedó paralizado. Su sonrisa ensayada se desvaneció. Las llaves se le resbalaron de los dedos y cayeron con estrépito sobre el suelo de baldosas. «Hola, amigo», susurró, tratando de sonar normal. «¿Te has levantado temprano?» Jake no respondió, simplemente giró el iPad. El mapa llenaba la pantalla, cada parada, cada minuto, cada mentira marcada con un círculo rojo. Daniel palideció. Abrió la boca, tal vez para negarlo, tal vez para culparlo, pero Jake se levantó primero, pasó junto a él y se dirigió a su habitación sin decir una sola palabra. Laura salió al pasillo justo a tiempo para verlo, y Daniel aún no se había dado cuenta de que Jake ya había pulsado publicar, y que lo que el mundo descubriría en una hora estaba a punto de destruir todo lo que Daniel creía controlar. Laura Miller siempre había sido el tipo de mujer en la que la gente confiaba al instante. La enfermera escolar constante que llevaba tiritas en todos los bolsillos. La madre que recordaba todas las ventas de pasteles. La vecina que traía sopa cuando alguien estaba enfermo. A sus 38 años era amable pero estaba cansada, con ese tipo de agotamiento silencioso que solo se consigue tras años de anteponer a los demás. La mayoría de los días llevaba el pelo castaño recogido en un moño suelto. No porque no se cuidara, sino porque la vida rara vez le permitía el lujo de tomarse las cosas con calma. Creía en las rutinas. Café por la mañana a las 6:30, preparar el almuerzo de Jake a las 6:45, revisar los correos electrónicos en su vieja MacBook a las 7 Momalum. Creía en la amabilidad, en el trabajo duro, en hacer lo correcto, incluso cuando dolía. Pero sobre todo creía en su familia, en Daniel, el hombre con el que se casó a los 24 años, y en Jake, el niño que todavía la abrazaba cada mañana, aunque luego pusiera los ojos en blanco. Sin embargo, en los meses previos a ese amanecer, Laura había sentido que algo se estaba desmoronando, algo sutil al principio, oculto en pequeñas grietas. Daniel había empezado a trabajar hasta tarde, protegía su teléfono, se duchaba nada más llegar a casa, como si quisiera limpiarse partes del día que ella no debía conocer. Cuando ella le preguntaba si todo iba bien, él siempre respondía con la misma sonrisa fría y desdeñosa. Solo es estrés, Laura. Te preocupas demasiado. Quizás sí, quizás siempre lo había hecho, pero se preocupaba porque le importaba, porque había pasado años manteniendo unida a la familia mientras Daniel buscaba ascensos, horas extras y la versión del éxito que creía merecer.
Ella lo había apoyado durante los cambios de trabajo, los sustos financieros y el periodo en el que casi perdió a su padre. Había sido leal, paciente, suave, demasiado suave a veces, pero nada, ninguno de sus instintos, ninguno de sus miedos la preparó para la mirada en el rostro de Jake cuando entró arrastrando los pies en la cocina después de publicar la captura de pantalla del GPS. Tenía los ojos hinchados de llorar y le temblaban las manos mientras cogía un vaso de agua. A los 14 años era demasiado joven para este tipo de desengaños. A los 14 años se supone que hay que preocuparse por los deberes, los enamoramientos incómodos y los entrenamientos de béisbol, no por aprender. Tu padre pasó la noche en un hotel de Manhattan con otra persona. ¿Jake? Preguntó en voz baja, acercándose a él. Cariño, ¿qué ha pasado? Él no respondió. Simplemente dejó el iPad en la encimera y pasó junto a ella, con los hombros encorvados como si llevara un peso que no sabía cómo levantar. Laura cogió el dispositivo. La imagen de la pantalla la golpeó como un puñetazo en el pecho. La dirección del hotel, la línea azul en el mapa, la marca de tiempo, todo. Se le cortó la respiración. Por un momento, ni siquiera pudo parpadear. Sentía como si el mundo se hubiera inclinado hacia un lado, tragándose todo el aire a su alrededor. Quería gritar, quería derrumbarse, quería fingir que no era real, pero lo único que podía hacer era quedarse allí paralizada, con la verdad quemándole las manos. Daniel entró en la cocina segundos después, tratando de fingir que no pasaba nada. Pero Laura no le miró a los ojos. No tenía fuerzas. Se limitó a mirar fijamente el iPad, con la voz temblorosa, hasta que finalmente susurró. ¿Cuánto tiempo? El rostro de Daniel se quedó en blanco. Tartamudeó. Intentó inventarse una mentira, luego otra y otra más, cada una menos convincente que la anterior. Pero Laura ya no le escuchaba. Su mundo se había resquebrajado, limpio y afilado, como el cristal bajo presión. Y allí, de pie en la cocina, con el sol de la mañana filtrándose por el suelo, se dio cuenta de algo aterrador. Esto solo era el principio, porque en cuestión de horas todo el mundo vería lo que Jake había publicado y nada en su tranquila vida suburbana volvería a ser igual. La casa de los Miller siempre había sido un lugar normal y reconfortante. 2 plantas, revestimiento color crema, un pequeño porche delantero con una mecedora que Laura había comprado en un mercadillo hacía años. Estaba situada en una tranquila calle sin salida de Nueva Jersey, a la sombra de unos arces, el tipo de calle en la que los vecinos se saludaban al sacar la basura y los niños montaban en bicicleta en círculos hasta el anochecer. Para los forasteros, los Miller parecían el ejemplo perfecto de estabilidad. Un padre trabajador, una madre dedicada, un hijo adolescente educado, una familia que se integraba en la vida suburbana con tanta naturalidad que nadie se fijaba lo suficiente como para ver lo que se estaba rompiendo bajo la superficie. Pero la mañana después de la noche secreta de Daniel en Manhattan, esa pequeña y tranquila casa parecía una olla a presión. Todas las paredes parecían contener la respiración. Todos los pasillos resonaban con una tensión tácita. La luz del sol se filtraba a través de las persianas del salón y se posaba sobre las fotos familiares enmarcadas que de repente parecían mentiras. Daniel sosteniendo al bebé Jake en el hospital. Los tres sonriendo en unas vacaciones en la playa de Delaware. Laura riendo mientras Daniel la abrazaba por detrás. Ella solía creer que esos recuerdos eran la base de su vida juntos. Ahora parecían accesorios, decoraciones de una historia que había dejado de ser real hacía mucho tiempo. Su cocina, el corazón de la casa, era donde se notaba más el cambio. Siempre había sido cálida y desordenada. Tazas desparejadas, olor a café, trabajos escolares pegados en la nevera. Pero aquella mañana parecía fría, demasiado silenciosa, demasiado limpia, como si la verdad hubiera arrasado y despojado a la habitación de su suavidad. El iPad seguía sobre la encimera, boca abajo, pero la imagen del mapa del GPS se había grabado en la mente de Laura. No podía dejar de verla. Afuera, su calle ya se estaba despertando.
Un vecino paseaba a su Golden Retriever por la entrada, saludando a Daniel como si fuera un día cualquiera. Un camión de reparto pasó ruidosamente, dejando un paquete de Amazon en la casa de enfrente. Los niños esperaban el autobús escolar en la esquina. Todo parecía normal, dolorosamente normal, mientras que el mundo de Laura pendía de un hilo. Mientras tanto, al otro lado del río, en Manhattan, Chloe comenzaba su mañana en un entorno muy diferente. Su pequeño apartamento de Brooklyn daba a una calle concurrida donde los taxis tocaban el claxon, las bicicletas de reparto se abrían paso entre los coches y la vida transcurría a un ritmo que ignoraba los desastres personales. Bebía a sorbos su café helado mientras se desplazaba por el creciente número de notificaciones de su teléfono. Alguien ya había hecho una captura de pantalla de la publicación viral de Jake y se la había enviado a un compañero de trabajo. Los rumores dentro de la oficina de Daniel, un edificio alto, reflectante y corporativo, ya habían comenzado a circular. El contraste entre la tranquila calle sin salida de Laura y el horizonte de Manhattan hacía que todo se sintiera más nítido. Daniel se movía entre estos dos mundos a diario, la comodidad de los suburbios y la tentación de la ciudad, y Laura nunca se había dado cuenta de lo mucho que él se había adentrado en el segundo. De vuelta en la casa de los Miller, Jake estaba sentado en su habitación, mirando por la ventana la misma calle en la que había crecido. Las paredes estaban cubiertas de pósters de béisbol. Un juego de Lego a medio terminar yacía en el suelo, y su mochila estaba abierta a los pies de la cama. Era una habitación infantil destinada a la inocencia, pero Jake ya no se sentía como un niño. No después de la noche anterior, no después de ver lo que revelaba el GPS, no después de escuchar la voz temblorosa de su padre intentando mentir de nuevo. El escenario de su vida, este tranquilo barrio, esta cómoda casa, había sido una vez un escudo, pero hoy se había convertido en el escenario del desmoronamiento de un matrimonio, la ruptura de la imagen de un padre y el despertar de un hijo que había descubierto la verdad demasiado pronto. Y aunque Laura aún no lo sabía, esta tranquila calle sin salida pronto se convertiría en el centro de una tormenta que arrastraría a compañeros de trabajo, vecinos, abogados e incluso a la propia escuela. Porque secretos como los de Daniels no permanecen ocultos, no en una ciudad donde todos creen que se conocen entre sí. Daniel Miller había sido en otro tiempo el tipo de hombre que la gente describía como fiable, una presencia constante, un empleado dedicado, un padre que nunca se perdía un partido escolar, al menos en los primeros años. Pero el tiempo lo había transformado. El éxito lo había endurecido de la peor manera. Los largos viajes en tren a Manhattan, la presión de las expectativas corporativas, la emoción de ser notado por compañeros de trabajo más jóvenes. Poco a poco, Daniel se convirtió en una versión de sí mismo que Laura apenas reconocía, y el hombre que regresaba a casa al amanecer ya no era el esposo que ella había amado. Daniel no solo era infiel, era orgulloso, arrogante, defensivo. Cada vez que algo salía mal, tenía la habilidad de tergiversarlo, manipularlo y convertirlo en culpa de Laura, culpa de Jake, culpa de cualquiera menos suya. Creía que se merecía más que la vida que tenía. Creía que estaba infravalorado, menospreciado y de alguna manera atrapado por la misma familia que lo había apoyado en todas sus dificultades. En su mente, la aventura no era una traición. Era un escape, un alivio, una recompensa por sobrevivir a años de responsabilidades que, según él, le pesaban demasiado. Pero su peor defecto no era el engaño, era su capacidad para manipular. Podía mentir con cara tranquila, con mirada firme y con una voz que sonaba casi convincente. Había pasado años ocultando su egoísmo tras una fachada de cortesía. Y como Laura confiaba en él y Jake lo adoraba, sus grietas permanecieron ocultas durante demasiado tiempo. Chloe, la amante, no era solo una joven que se había visto envuelta en una situación inoportuna. Ella fue parte de la caída de Daniel. Sí, pero Daniel había invitado a cada parte de ella. Le gustaba la atención que ella le prestaba,
La forma en que ella reía demasiado fuerte a sus chistes. La forma en que le hacía sentir poderoso. Chloe no le destrozó. Simplemente amplificó lo que él era en secreto. Un hombre desesperado por la validación, sin importar el coste. Y cuando estalló el escándalo, cuando la publicación de Jake se difundió por la escuela, los grupos de chat de la comunidad y, finalmente, la propia empresa de Daniel, este entró en pánico, pero no por las razones que debería. No pensó en las lágrimas de Jake. No pensó en la conmoción de Laura. Su primer instinto fue protegerse a sí mismo, su reputación, su trabajo, su posición en la torre corporativa que adoraba más que su hogar. Irrumpió en la habitación de Jake, exigiendo explicaciones, alzando la voz, amenazando con castigarlo. Intentó intimidar a su propio hijo, al chico al que más había herido. Y cuando Laura se interpuso entre ellos, temblorosa pero firme, Daniel la acusó de poner a Jake en su contra, y a Wenham. Esa era la naturaleza de Daniel. Cuando se veía acorralado, atacaba a las personas que lo querían en lugar de afrontar la verdad de lo que había hecho. Incluso intentó llamar al colegio más tarde esa mañana, insistiendo en que vigilaran el comportamiento de Jake en Internet, intentando cambiar la historia para parecer el padre responsable. Pero los administradores ya habían visto la captura de pantalla viral. Nadie pasó por alto el nombre del hotel. Nadie pasó por alto la fecha y la hora. Lo que Daniel más temía, la vergüenza pública, se estaba extendiendo más rápido de lo que podía controlar. Y bajo ese miedo se escondía algo más oscuro: resentimiento. Resentimiento porque su doble vida había sido expuesta por su propio hijo. Resentimiento porque Laura ya no lo miraba con ternura. Resentimiento porque las consecuencias que se había ganado se estaban acercando. Daniel se estaba volviendo más pequeño por momentos, acorralado, a la defensiva, desmoronándose. Pero el mundo solo estaba empezando a ver quién era realmente. Y cuanto más intentaba luchar contra la verdad, más se hundía en el agujero que él mismo se había cavado. Porque la caída de hombres como Daniel nunca ocurre en silencio. Ocurre de forma ruidosa, dolorosa y a la vista de todos aquellos a los que una vez engañaron. La primera grieta en la imagen cuidadosamente mantenida de Daniel no vino de un susurro o un rumor. Vino de una notificación, exactamente a las 8:12 MT, mientras él se sentaba rígido a la mesa de la cocina, fingiendo que nada había pasado. La publicación de Jake, el historial del GPS con el hotel marcado en rojo brillante, comenzó a explotar en Internet. Empezó con un puñado de compañeros de clase que lo compartieron, luego sus padres, luego los vecinos. En cuestión de minutos, el teléfono de Laura se iluminó con mensajes que no quería abrir. El pie de foto impactó más que el mapa en sí. Mi héroe. Dos palabras empapadas de decepción. Dos palabras que despojaron a Daniel de todos los títulos paternos que había reivindicado. A Laura se le cortó la respiración mientras las notificaciones sonaban sin cesar. Los chats grupales sonaban. Las madres de la Asociación de Padres y Maestros enviaban mensajes de texto. Incluso su compañera de trabajo de la enfermería de la escuela le escribió: «Laura, ¿estás bien?». No lo estaba, ni por asomo. Mientras tanto, Jake entró en la escuela sintiendo que todos los ojos del pasillo lo atravesaban. Algunos niños sonreían con sorna, otros susurraban, unos pocos le daban palmadas en el hombro en señal de simpatía. Pero la crueldad no tardó en llegar. Capturas de pantalla, memes editados, chistes sobre su padre hotelero. Los chicos de 14 años podían ser despiadados y no tardó mucho en aparecer alguien que dijera exactamente lo que Jake más temía. Así que tu padre te engañó y tú lo delataste. Tío, eso es una locura. Quería gritar que no había sido su intención que nada de eso sucediera. Quería decirles que se había pasado media noche llorando. Quería que alguien, cualquiera, entendiera que no se sentía como un héroe en absoluto. Se sentía destrozado. A media mañana la publicación llegó a la oficina corporativa de Daniel en Manhattan. Sus compañeros de trabajo se reunieron cerca de la sala de conferencias acristalada, susurrando mientras él pasaba. Alguien tenía la captura de pantalla abierta en su MacBook,
tratando de ampliar la marca de tiempo. El nombre del hotel, un conocido lugar de lujo cerca de Central Park, brillaba en la pantalla como una confesión. Cuando Daniel entró en la oficina de su jefe, Richard Hale ya tenía una copia impresa en la mano. La colocó sobre la mesa con una decepción lenta y deliberada. Daniel, dijo Richard en voz baja, esto está circulando mucho. Los clientes lo han visto. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta y le temblaban las manos. Es mi vida privada, espetó. Ya no, respondió Richard, y desde luego no cuando tu hijo lo ha publicado. Daniel perdió los estribos. Acusó a sus compañeros de trabajo de difundir mentiras. Exigió al Departamento de Recursos Humanos que controlara los rumores, pero todo el mundo ya había visto las pruebas. Cada paso que Daniel daba por la oficina le parecía como caminar sobre cristales rotos, fragmentos de su propia obra. De vuelta en casa, Laura se enfrentó a su propio juicio público. Mientras clasificaba los formularios de los pacientes en la enfermería de la escuela, una compañera le preguntó con delicadeza, ¿te vas a casa temprano hoy? Estás pálida. En ese momento supo que ya no podía fingir que su vida seguía intacta. Durante el almuerzo, entró en el pequeño baño del personal, cerró la puerta y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Se deslizó por la pared, sosteniendo su teléfono mientras aparecían más notificaciones. El profesor de Jake preguntando por él, los vecinos expresando su conmoción, un primo lejano enviando un largo y dramático mensaje de voz. Laura se sentía expuesta, vulnerable, humillada. Ya no era solo una traición matrimonial, era un espectáculo público. Pero el momento más cruel llegó a las 3:00 p.m., cuando Jake salió de la escuela y vio a Daniel esperándolo en el estacionamiento, con la mandíbula apretada, las manos metidas en los bolsillos y la ira irradiando de él como calor. «Sube al coche», ordenó Daniel entre dientes. Jake no se movió. Los alumnos miraban. Los profesores miraban. Laura, que acababa de llegar después de salir temprano del trabajo, miraba. Ya no era una crisis privada. Era una implosión pública. Y cada segundo era presenciado por personas que antes pensaban que los Miller eran la familia perfecta. Pero el golpe más devastador, el que destrozaría la fachada que aún les quedaba, aún no había llegado. Y cuando lo hiciera, no habría fingimientos, ni excusas, ni vuelta atrás. Jake no recordaba haber caminado hasta el coche. No recordaba cómo Daniel abrió de un tirón la puerta del copiloto, ni el seco clic del cierre al bajar. Lo único que recordaba era la presión en el pecho, como si alguien le hubiera agarrado las costillas con el puño y apretado. En cuanto Daniel salió del aparcamiento del colegio, comenzaron los gritos. ¿En qué demonios estabas pensando? La voz de Daniel resonó como un latigazo. Publicar eso avergüenza a esta familia. Me avergüenza a mí. Jake miró por la ventana, parpadeando rápidamente. No iba a llorar. No delante de Daniel, no después de todo lo que había pasado. No he avergonzado a nadie, susurró. Sí lo has hecho. Daniel golpeó el volante con la mano, haciendo que Jake se estremeciera. Los coches tocaban el claxon detrás de ellos, pero a Daniel no le importaba. Su orgullo estaba herido y Jake había golpeado la herida más profunda. Eres un niño, gruñó. No puedes destruir mi reputación porque seas emocional. Emocional. La misma palabra que Daniel siempre usaba con Laura. La misma palabra que usaba cada vez que se negaba a afrontar la verdad. Cuando llegaron a casa, Daniel entró primero, furioso, y empezó a dar vueltas por el salón. Laura los había seguido desde la escuela y llegó un minuto más tarde. En cuanto cruzó la puerta, Jake corrió directamente hacia ella y enterró la cara en su pecho, como solía hacer cuando era pequeño. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Laura lo abrazó y le acarició el pelo con suavidad. No pasa nada, cariño. No pasa nada. Estoy aquí contigo. Pero nada estaba bien. Daniel volvió a explotar. Quítatelo de encima como si tuvieras 5 años. Jake, estás actuando de forma ridícula. Ya basta, Daniel. Laura dijo con suavidad pero con firmeza. Es un niño, está dolido. Daniel se burló.
poniendo los ojos en blanco. Quizás si lo hubieras criado para que fuera más fuerte, algo en Laura se rompió. No de forma ruidosa, ni dramática, solo en silencio, como una cuerda demasiado tensa que finalmente cedió. No te atrevas a culparlo, susurró. Jake se apartó de ella y se limpió la cara con la manga. Necesito ir a mi habitación, balbuceó, y antes de que ninguno de sus padres pudiera responder, subió corriendo las escaleras. Laura lo siguió hasta la mitad del camino y se detuvo cuando oyó cerrar la puerta de su habitación. Se apoyó contra la pared, con las piernas temblorosas. Había visto llorar a Jake antes, por rodillas raspadas, malas notas, frustraciones infantiles, pero nunca así. Era un llanto desgarrador, un llanto de traición, un llanto que resonaba en toda la casa como una herida que nadie sabía cómo curar. Mientras tanto, arriba, Jake se deslizó al suelo junto a su cama, abrazándose las rodillas con fuerza. Su respiración se aceleró, demasiado rápido. Le daba vueltas la cabeza. Intentó calmarse, pero el pánico volvió a apoderarse de él. Caliente, agudo, sofocante. Le temblaban las manos sin control y se clavaba las uñas en las palmas. No entendía por qué le dolía tanto. Sabía desde hacía meses que algo iba mal. Había visto las señales, pero nada le había preparado para la confirmación. Tenía 14 años, y 14 años era demasiado joven para enterarse de que tu padre había elegido a otra persona. Abajo, Laura se enfrentó a Daniel. Su voz era suave, pero temblaba como una vela al viento. No está bien. Está bien, Daniel, está sufriendo. Daniel se frotó la frente. Lo superará. Los niños siempre lo hacen. No, dijo Laura. Esta vez no. Por Deja, por el arrecife y por su trigo. Por primera vez, la expresión de Daniel vaciló. Bajo la ira, bajo la arrogancia, había un destello de incertidumbre, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Laura, estás exagerando. Ella se acercó, con la voz quebrada. Ha tenido un ataque de pánico, Daniel. Lo he visto. Se está derrumbando, y tú actúas como si solo fuera un inconveniente. Se produjo un silencio, pesado, agudo, pero antes de que Laura pudiera decir nada más, se oyó un fuerte estruendo en el piso de arriba. Jake había tirado algo en su habitación. Laura corrió. Lo encontró encogido junto a su cómoda, respirando entre jadeos entrecortados, con las mejillas manchadas de lágrimas y temblando incontrolablemente. Mamá, dijo con voz entrecortada, no puedo, no sé cómo hacerlo. Ella lo abrazó con fuerza, susurrando, estoy aquí. Y mientras Daniel se quedaba en la puerta, observando a las dos personas a las que más había hecho daño, algo aterrador se apoderó de la casa. Ya no se trataba solo de un error, era el comienzo de un colapso. Nadie podía esconderse. La casa estaba increíblemente silenciosa la mañana después del colapso de Jake, como si todas las paredes estuvieran escuchando. Laura apenas durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente el suave resplandor de la lámpara, preguntándose cómo todo se había desmoronado tan rápido. Daniel se había ido temprano, demasiado temprano, alegando que necesitaba espacio. Ella no discutió, no tenía fuerzas. A media mañana Laura oyó un golpe en la puerta, agudo, intencionado. La abrió y se encontró con su hermana. Megan, de pie en el porche con un abrigo a medida, sosteniendo una carpeta de cuero. Laura parpadeó, confundida. Megan, no te llamé. No, respondió su hermana con calma. Pero vi la publicación y vine tan pronto como pude. Y después de 7 a más, Megan entró y cerró la puerta con un clic que se sintió como el comienzo de algo irreversible. A diferencia de Laura, Megan seguía siendo controlada, analítica, el tipo de mujer que nunca pasaba por alto un detalle. Dejó la carpeta sobre la mesa de la cocina y miró a su hermana con una preocupación silenciosa e inexpresada. ¿Dónde duerme Jake?, susurró Laura. Ha tenido un ataque de pánico. Megan suspiró suavemente. Lo siento, Lao. De verdad, pero hay algo que debes saber. Algo que llevo meses investigando. Laura se quedó paralizada. ¿Cómo que meses? Megan dudó. Solo un instante. No quería preocuparte hasta tener pruebas.
Pero Daniel no solo ha estado distante, ha estado imprudente. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Imprudente? ¿Cómo? Megan abrió la carpeta. Dentro había extractos de tarjetas de crédito impresos, capturas de pantalla, correos electrónicos y algo que heló la sangre de Laura. Una factura del hotel en el que se alojó Daniel esa noche. Horas, gastos de habitación, cuentas del bar, todo detallado con números y fechas. Megan, susurró Laura, ¿cómo has conseguido esto? Porque la primera vez que me dijiste que había llegado tarde a casa, oliendo a una colonia que no era la suya, pedí un favor, uno discreto. Esperaba estar equivocada. Laura se llevó una mano a la boca y las lágrimas volvieron a brotar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba algo más que sospechas. Necesitaba pruebas y ahora las tengo. Megan deslizó otro papel hacia adelante. Esto es peor. Tentras one into Tisids of Ray Divorce. One into Tisids. Era una solicitud de reembolso que Daniel había presentado en el trabajo, en la que calificaba una cena en un hotel con Chloe como una reunión con un cliente. El total era asombroso. Había cargado a la empresa su aventura amorosa. Laura inhaló bruscamente. Utilizó el dinero de la empresa. Sí, dijo Megan, y eso no es todo. Abrió un archivo digital en su tableta. Mensajes entre Daniel y Chloe que alguien de la oficina había reenviado de forma anónima tras reconocer el hotel de la publicación viral de Jake. Mensajes en los que Daniel se jactaba de hacerse la víctima para que Chloe lo consolara. Mensajes en los que se burlaba de Laura por no darse cuenta de nada. Mensajes en los que escribía, una vez que me asciendan, tendré la influencia necesaria para alejarme de ella. De Jake también, si es necesario. A Laura casi se le doblan las rodillas. Megan la sujetó. Y aún hay más, dijo en voz baja. Chloe no está con él porque lo quiera. Laura, ella está intentando ascender en la empresa. Y Daniel le ha estado prometiendo que le dará ese ascenso. Laura sintió que algo se encendía en su interior. Esta vez no era dolor, sino ira. Una ira profunda y ardiente que nunca se había permitido sentir. Pero Lao, continuó Megan, hay una cosa más. Abrió una nota de voz. Una grabación de la voz de Jake, la voz de Daniel, una discusión de una semana antes, capturada sin querer mientras el teléfono de Jake estaba en su bolsillo. La voz de Daniel era clara, aguda, cruel. No pedí ser padre tan joven. Me quedé porque parecía una buena idea. No esperes que me disculpe por querer más. Laura se quedó sin aliento. Él le dijo que se arrepentía de ser su padre. Ella susurró. Megan asintió. Esta grabación, Laura, podría cambiarlo todo. Legalmente, económicamente, la custodia, la protección de Jake. Laura se quedó mirando la carpeta. La prueba, la traición, la verdad finalmente al descubierto. La mujer que estaba sentada allí ya no era la Laura Miller dulce y comprensiva. Algo dentro de ella había cambiado, y Megan lo vio. Elijas lo que elijas, dijo Megan con delicadeza. Ya no tienes que luchar sola, porque el giro que Laura nunca esperó fue este. La verdad se había ido acumulando en las sombras mucho antes del amanecer. Daniel llegó a casa, y ahora estaba de su lado. Laura se quedó mirando la carpeta mucho tiempo después de que Megan se marchara. El sol de la tarde se deslizaba lentamente por el suelo de la cocina, como si el tiempo mismo dudara. Cada página de esa carpeta, cada recibo, cada mensaje, cada formulario de reembolso le parecía una puñalada. No solo la habían traicionado, la habían utilizado, se habían burlado de ella, habían tramado estrategias en su contra. Su matrimonio se había convertido silenciosamente en un campo de batalla en el que ni siquiera sabía que se encontraba. Pero el dolor solo puede permanecer quieto durante un tiempo. Al final, cambia, se endurece, se concentra. Al anochecer, algo dentro de Laura había cambiado. No fue ruidoso, no fue dramático, era constante, como el clic de una cerradura al cerrarse. Ya no se derrumbaría. No por un hombre que ya la había sustituido en su mente, no por alguien que pensaba que su familia era una carga, no por alguien a quien no le importaba si su hijo se derrumbaba bajo el peso de la traición. Entró en su dormitorio, abrió el armario
y sacó ropa que no se había puesto en años, vaqueros oscuros, una blusa limpia y ajustada, zapatos que la hacían parecer más alta. Se alisó el pelo, se maquilló ligeramente y se miró en el espejo. Por primera vez en meses, vio a la mujer que solía ser, la que tenía sueños, opiniones, límites, la que Daniel había ido desgastando poco a poco. Abajo, oyó que Jake se despertaba de la siesta. Se acercó a él con delicadeza, con voz cálida pero firme. «Jake, cariño, vamos a salir». Él parpadeó somnoliento. «¿A dónde?» «A buscar ayuda», respondió ella. «Para los dos». Lo llevó a un tranquilo centro de asesoramiento recomendado por uno de sus compañeros de trabajo. La sala de espera olía ligeramente a lavanda. Sonaba una música suave. Al principio Jake se aferró a su mano, pero poco a poco, mientras el terapeuta le hablaba con paciencia y amabilidad, Laura vio cómo los hombros de su hijo se relajaban por primera vez desde que la publicación se hiciera viral. De camino a casa, Jake susurró: «Mamá, ¿vamos a estar bien?» Esta vez, su voz no tembló. «Sí, cariño, lo estaremos». Pero la transformación no se detuvo ahí. Esa noche, Laura abrió su viejo ordenador portátil y comenzó a planear. Megan le había dicho cuál era el primer paso: documentación, pruebas, preparación. Lo organizó todo: capturas de pantalla, extractos bancarios, la grabación de audio y detalles de meses de comportamiento extraño que Daniel pensaba que ella nunca había notado. Guardó todo en una carpeta claramente etiquetada para Jake. No para el divorcio, ni para las pruebas, ni para la venganza. Para Jake, porque su transformación no tenía que ver con castigar a Daniel. Se trataba de reconstruir la seguridad para su hijo, para ella misma, para el hogar que Daniel casi había destruido. A la mañana siguiente, se levantó temprano, preparó café recién hecho y llamó al abogado que Megan le había recomendado. Su voz era firme mientras explicaba su situación, firme mientras respondía a cada pregunta legal, firme mientras confirmaba que quería seguir adelante. Cuando colgó, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Más tarde, esa misma tarde, Laura condujo hasta la escuela de Jake para reunirse con el director y el consejero. Habló con claridad y calma, describiendo lo que había sucedido y lo que Jake había soportado. El personal, que ya estaba al tanto de la publicación viral, la escuchó con compasión. Al final de la reunión, acordaron un plan de apoyo para Jake y pidieron a todos los profesores que lo vigilaran. Entonces llegó el momento que Laura no esperaba. Mientras ella y Jake regresaban al coche, el entrenador Harris, el entrenador de béisbol, se acercó a ellos. Siempre había sido amable y respetuoso. Se aclaró la garganta suavemente. «Señora Miller», dijo, «si Jake necesita más tiempo para entrenar o alguien con quien hablar, aquí me tiene». Laura intentó sonreír, pero su voz tembló. «Gracias, gracias, entrenador. Eso significa más de lo que imagina». Él asintió con la cabeza, con una mirada cálida, sincera, sin curiosidad, sin juzgar, solo amable. Esa amabilidad la acompañó toda la noche. Cuando Daniel regresó a casa con una tormenta gestándose en sus pasos, se encontró con una mujer que no reconocía. No era la Laura frágil y apologética que había dado por sentada durante años. Esta Laura se mantenía erguida. Esta Laura hablaba con claridad. Esta Laura no tenía miedo. Y cuando miró a Daniel a los ojos, él sintió algo que no esperaba en absoluto. Miedo, porque la transformación de Laura no era ruidosa, pero era poderosa. Y él no tenía ni idea de lo fuerte que estaba a punto de volverse. Daniel llegó a casa tarde, más tarde de lo habitual, como si retrasar la confrontación fuera a hacerla desaparecer de alguna manera. Pero la casa a la que entró no era la misma que había dejado esa mañana. Laura no estaba sentada en silencio en la mesa de la cocina, esperando que le dieran excusas. Estaba de pie cerca de la encimera, con los brazos cruzados y una postura firme, como si hubiera ensayado su fuerza durante meses. Jake estaba arriba, con la luz de su dormitorio brillando suavemente detrás de la puerta entreabierta. «Laura, tenemos que hablar», murmuró Daniel, dejando su maletín con un poco demasiado ruido. «Hablaremos», respondió ella.
Pero no en tus términos. Daniel frunció el ceño, confundido por su tono. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya no tengo miedo a la verdad. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Daniel se quedó paralizado. El momento era demasiado oportuno para ser una coincidencia. Laura se acercó tranquilamente a la puerta y la abrió. Un agente judicial estaba fuera con un sobre sellado y una carpeta. «Daniel Miller», preguntó el hombre. Daniel palideció. ¿Qué es esto? Laura no se inmutó. «Es un acuse de recibo. Tiene que firmar. Si es mi vestido». «¿Qué has hecho?», siseó Daniel, bajando la voz como si los vecinos pudieran estar escuchando. «Hice lo que cualquier madre haría», respondió ella. «Protegí a nuestro hijo». El agente le entregó el sobre a Daniel. Dentro había los papeles de la separación, los documentos de la custodia temporal y las solicitudes económicas respaldadas por las pruebas que Megan había ayudado a recopilar. Daniel hojeó los documentos con incredulidad. Cada página le cortaba el ego como una navaja. «Estás exagerando», espetó. «Laura piensa en Jake. Esto le avergonzará aún más». Laura le miró fijamente. «La única persona que le avergüenza eres tú». Los ojos de Daniel se oscurecieron. «¿Crees que puedes echarme la culpa de esto? Todo el mundo ya se está riendo de lo que Jake ha publicado». La expresión de Laura no vaciló, y están a punto de ver más. Antes de que Daniel pudiera preguntar, su teléfono sonó. Se dirigió a la sala de estar, donde tenía el portátil abierto, con el resplandor azul de una cuenta atrás programada para una retransmisión en directo, parpadeando en la pantalla. Daniel contuvo el aliento. «¿Qué es eso?», preguntó. «Transparencia», respondió ella simplemente. «Has humillado públicamente a esta familia. Estoy corrigiendo la historia públicamente». La transmisión se hizo pública en un grupo privado de la comunidad. Padres, profesores, vecinos, incluso compañeros de trabajo que ya habían visto la publicación viral del GPS. Laura no lloró, no gritó. Habló con claridad, con calma, explicando la aventura de Daniel, los gastos de la empresa, el mal uso y, lo más importante, el daño emocional que sufrió Jake. No mencionó a Chloe por su nombre, pero no era necesario. Cualquiera que conociera la oficina de Daniel sabía exactamente de quién estaba hablando. Daniel se abalanzó sobre ella, gritándole en un susurro, «¡Apágalo! ¡Estás arruinando mi carrera!». Ella se apartó. «Tú arruinaste tu propia carrera». Entonces llegó el golpe final. Jake entró en escena. Al principio, su voz temblaba, pero luego se estabilizó. «No publiqué el GPS para hacer daño a nadie. Es solo que no sabía qué más hacer. Estaba cansado de fingir». Si su acción, la sección de comentarios explotó con mensajes de apoyo. «Eres muy valiente, Jake». «Daniel, en serio, Laura, mantente fuerte. Estamos aquí para ambos». Un mensaje destacó. «Recursos humanos tiene que ver esto». Daniel apretó la mandíbula. Parecía un hombre viendo cómo se desmoronaba el suelo bajo sus pies. Cuando terminó la transmisión, Laura cerró el portátil en silencio. Daniel se quedó sin palabras. Su bravuconería había desaparecido. «¿Crees que esto te hace parecer fuerte?», espetó. «Me acabas de destruir». Laura negó con la cabeza. «No, Daniel, tú te has destruido a ti mismo. Yo simplemente he dejado de cubrirte». En ese momento, aparecieron unos faros fuera. La camioneta del entrenador Harris se detuvo lentamente. Había venido a ver cómo estaba Jake después de oír rumores en la escuela. Daniel observó cómo Jake subía al porche y el entrenador le ponía una mano reconfortante en el hombro. Algo brilló en los ojos de Daniel, una mezcla de celos, miedo y la dolorosa constatación de que ya no era el protector de esa casa. Laura no le miró porque su venganza no era ruidosa. Era precisa, pública y devastadora de todas las formas que Daniel nunca habría imaginado. Los días posteriores a la retransmisión en directo transcurrieron como olas lentas y profundas. Cada mañana Laura se despertaba sin saber cómo reaccionaría el mundo. Si los vecinos susurrarían, si los padres de la escuela la mirarían fijamente, si Daniel volvería a explotar. Pero en cambio ocurrió algo inesperado. La gente se acercó con amabilidad. Los profesores enviaron correos electrónicos de apoyo a Jake. Los padres enviaron comida.
Los vecinos dejaron cartas escritas a mano en el porche, ofreciendo silenciosamente su solidaridad sin llorar. Por primera vez en meses, Laura no se sintió sola. Jake, aunque todavía estaba conmocionado, comenzó a estudiar. El entrenador Harris lo visitaba todas las tardes para asegurarse de que Jake siguiera conectado con los entrenamientos de béisbol, aunque al principio se pasara la mayor parte del tiempo sentado en el banquillo. Una tarde, Jake regresó de la escuela con una pequeña sonrisa, algo que Laura no había visto en semanas. El entrenador dijo, «Hoy lancé mejor», dijo en voz baja. Dijo, «Está orgulloso de mí». Laura lo abrazó, con lágrimas en los ojos. «Yo también estoy orgullosa de ti». Mientras tanto, la vida de Daniel se desmoronaba a una velocidad que no había imaginado. Recursos Humanos lo citó para interrogarlo después de que unos empleados anónimos reenviaran la transmisión en vivo de Laura. El fraude en los reembolsos era innegable. Chloe, intuyendo que el barco se hundía, se distanció inmediatamente. Lo negó todo, alegando que Daniel había malinterpretado su relación. Daniel intentó defenderse, pero cada excusa sonaba más débil que la anterior. En cuestión de días, lo pusieron en licencia sin sueldo. En cuestión de semanas, lo despidieron. El hombre que antes se pavoneaba por su oficina de Manhattan era ahora una sombra, evitando a los vecinos, esquivando las llamadas, sumiéndose en el aislamiento que él mismo se había creado. Intentó culpar a Laura, a Jake, a la histeria de las redes sociales, incluso a Megan, pero nada de eso cambió la verdad. Las consecuencias finalmente lo habían alcanzado, pero Laura ya no se centraba en la venganza. Su objetivo era reconstruir su vida. Solicitó cursos de certificación avanzada en su MacBook. Decidida a desarrollar su trabajo en los servicios de salud escolares, pintó la habitación de invitados de un suave color verde salvia, convirtiéndola en su pequeño santuario. Un lugar donde podía leer, respirar e imaginar una vida sin miedo. Empezó a escribir un diario antes de acostarse, escribiéndose cartas a sí misma como le hubiera gustado que alguien le hubiera escrito años atrás. Cartas que le recordaban que ella importaba. Una tarde, semanas más tarde, asistió al partido de béisbol de Jake. El cielo brillaba con un cálido color naranja y el aire se llenaba de gritos y risas. Los padres se alineaban en las gradas. Laura se sentó sola al principio, nerviosa por las escaleras que imaginaba que vendrían, pero no fue así. En cambio, dos madres se sentaron a su lado y le preguntaron si necesitaba compañía. Un padre le ofreció un café. Otra persona le colocó una manta sobre las rodillas cuando se levantó el viento. Y entonces, cuando comenzó el partido, se acercó el entrenador Harris. Se quedó de pie junto a ella, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y la mirada tierna. «¿Le importa si me siento aquí?», preguntó. «Por supuesto que no», susurró ella. Vieron el partido en un cómodo silencio. Cuando Jake eliminó a un jugador con un lanzamiento limpio y perfecto, Laura aplaudió y vitoreó más fuerte que nadie. El entrenador Harris sonrió al oír el orgullo en su voz. «Se está volviendo más fuerte», dijo. «Yo también», respondió ella en voz baja. Él la miró, no con lástima ni con curiosidad, sino con auténtico respeto. Una sensación de calidez se extendió por el pecho de Laura, algo que no había sentido en años. Seguridad, admiración, un comienzo, no un reemplazo. Cuando terminó el partido, Jake corrió hacia ella sin aliento y sonriendo. La abrazó. «¿Has visto ese lanzamiento? Lo he visto todo», dijo Laura, riendo suavemente. El entrenador Harris puso una mano en el hombro de Jake. «Sigue así, chico. Serás titular la próxima temporada». Jake sonrió radiante. Mientras caminaban hacia el coche, Jake la miró. «Mamá, sí, cariño. Vamos a estar bien, ¿verdad?». Laura no dudó. «Ya lo estamos». Miró hacia atrás una vez más. Daniel estaba solo al otro lado del campo, mirándolos. Nadie se le acercó. Nadie le saludó. Las consecuencias de sus actos habían llegado en toda su magnitud. Laura respiró profundamente el aire de la tarde. Ya no le odiaba. Ya no le temía. No necesitaba cerrar el capítulo con él. Se había reconstruido a sí misma. Había protegido a su hijo.
Había encontrado una comunidad, fuerza y la posibilidad de un nuevo amor. Y, mientras se desvanecía la última luz del día, Laura se dio cuenta de algo muy importante. A veces, perder a la persona equivocada es el comienzo para conseguir todo lo que te mereces. Las semanas posteriores a la victoria de Jake en el béisbol fueron extrañamente tranquilas, como el aire después de una tormenta que había destrozado toda una ciudad. La casa de los Miller ya no era un campo de batalla, pero el silencio traía consigo su propia pesadez, la que llega después de que la verdad haya arrancado todas las puertas de sus bisagras. Laura se encontró pasando los días con una suave constancia, reconstruyendo las rutinas ladrillo a ladrillo. Sin embargo, incluso cuando se acostumbró al nuevo ritmo, las réplicas de la caída de Daniel continuaron sacudiendo sus vidas de maneras inesperadas. Un viernes por la mañana, mientras Laura preparaba el almuerzo de Jake, recibió un correo electrónico del distrito escolar solicitando una reunión. Su corazón se encogió, temiendo que Jake pudiera estar enfrentando otra ola de acoso. Pero cuando llegó se encontró al director, dos consejeros y el director deportivo esperándola con amables sonrisas. Sora Miller, comenzó el director, nos ha impresionado mucho cómo ha manejado todo y lo que es más importante, cómo lo ha manejado Jake. Deslizó un formulario por la mesa. Nos gustaría nominarlo para el premio a la resiliencia del distrito. Laura abrió mucho los ojos. Jake, ¿estás seguro? Por supuesto, dijo el consejero. Su disposición a hablar abiertamente sobre sus dificultades emocionales ha animado a otros estudiantes a buscar ayuda. Ese tipo de valentía es más importante que las notas perfectas. Laura salió de la escuela conteniendo las lágrimas y abrazando la carpeta contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía un túnel oscuro, le parecía un amanecer. Pero cada amanecer también proyecta sombras. Esa tarde, Daniel apareció sin avisar. Su postura, antes segura, se había derrumbado y ahora era más pequeña, encorvada, casi desesperada. Se quedó en la puerta, sin afeitar, con una chaqueta arrugada que aún olía ligeramente a la colonia que usaba para impresionar a Chloe. «Laura, ¿podemos hablar?», murmuró. Ella no lo invitó a pasar. En cambio, salió al exterior y cerró la puerta a medias detrás de ella. El porche se sintió más frío con él allí de pie. «He perdido mi trabajo», dijo de repente. «Y Chloe no responde a mis llamadas. Todo el mundo piensa que soy una especie de monstruo». Laura cruzó los brazos. «Daniel, tú mismo te has creado esa imagen». Él inhaló bruscamente. «Lo sé, es solo que necesito ayuda». «¿Ayuda con qué?». Dudó. «Dinero. Una oportunidad de ver a Jake, lo que sea». La antigua Laura, la que se preocupaba por los demás antes que por sí misma, se habría derrumbado. Habría ofrecido consuelo, simpatía, tal vez incluso un plan. Pero la mujer que estaba en ese porche ahora tenía límites, límites muy firmes. «Hablaré con mi abogado sobre las visitas», dijo con calma. «Pero emocionalmente, Daniel, tienes que reconstruirte. Ya no puedo hacerlo por ti». Tragó saliva con los ojos brillantes de humillación. «¿Me odia?». «No», dijo Laura en voz baja, «pero no confía en ti». El rostro de Daniel se desmoronó. Por un momento parecía el hombre con el que se había casado, perdido, asustado, humano, pero el daño ya estaba demasiado profundo. La confianza no se reconstruye con lágrimas en el umbral de una puerta. Más tarde, esa misma noche, Jake observaba desde la ventana del salón, con los hombros tensos. «¿Va a volver?», preguntó en voz baja. «No para vivir aquí», respondió Laura con delicadeza. «Pero tendrá la oportunidad de formar parte de tu vida cuando estés preparado». «No antes», Jake asintió, con una mezcla de alivio e incertidumbre. En ese momento, un coche entró en el camino de acceso. El entrenador Harris salió del coche, chocó los puños con Jake y le dedicó a Laura una pequeña y cálida sonrisa. «He pensado en traer el calendario del equipo», dijo, entregándole un papel doblado, «y quizá podrían acompañarnos a comer pizza después del entrenamiento de mañana». Jake se iluminó de inmediato. Laura sintió que se le aceleraba el corazón.
Una pequeña y inesperada oleada de calidez que no le hacía sentir culpable ni complicada. Era posible. Nos encantaría, dijo ella. Mientras el entrenador Harris regresaba a su camioneta, Jake se inclinó hacia ella y le susurró, «Mamá, creo que le gustas». Laura se rió suavemente. «Quizás, pero vayamos paso a paso, ¿de acuerdo?» Jake asintió con la cabeza y le rodeó los hombros con el brazo. Y mientras la luz del porche brillaba en la tranquila noche, Laura se dio cuenta de esta verdad. Su historia ya no se trataba de sobrevivir a Daniel. Se trataba de descubrirse a sí misma y construir un futuro en el que finalmente se sintiera segura. La semana siguiente llegó con una extraña tensión en el aire. Una atracción casi tangible entre la vida que Laura intentaba construir y el caos que Daniel seguía arrastrando consigo. Ella esperaba que las cosas se calmaran, que la distancia entre ellos creara algo de paz. Pero las consecuencias nunca viajan solas. Siempre traen consigo ecos. El lunes por la mañana, Laura recibió una llamada de la consejera escolar de Jake, la señora Miller. Jake había tenido un comienzo difícil ese día. Parecía distraído y agitado. «Solo queríamos que lo supieras», dijo Laura con el corazón encogido. Cuando lo recogió más tarde, Jake caminó lentamente hacia el coche, con los hombros caídos bajo la mochila. «¿Un día difícil?», le preguntó en voz baja. Él se encogió de hombros. Algunos niños decían, «Mi padre es un perdedor». Y un niño dijo, «Yo soy igual que él». Laura se acercó y le apretó la mano. «No te pareces en nada a él, Jake. En nada». Pero esa noche lo oyó llorar en silencio contra la almohada, tratando de ocultarlo. Se sentó a su lado y le acarició la espalda hasta que se durmió. Su hijo estaba sufriendo más que antes, y ningún documento legal podía arreglar eso. Mientras tanto, Daniel seguía deslizándose. Enviaba mensajes de texto a Laura a horas intempestivas con largos párrafos. Disculpas mezcladas con culpas. Desesperación mezclada con negación. Un mensaje decía, «Si me hubieras apoyado más, nada de esto habría pasado». Otro decía, «Dile a Jake que sigo siendo su padre. No puedes simplemente borrarme». Laura no respondió. Cada mensaje era un recordatorio de que Daniel no estaba lamentando la pérdida de su matrimonio. Estaba lamentando la pérdida de control. A mitad de semana, Daniel se intensificó. Volvió a aparecer sin avisar, golpeando la puerta hasta que Laura salió a regañadientes. «Lo estás poniendo en mi contra», espetó. «No», respondió ella con calma. «Son tus acciones». La voz de Daniel se hizo más fuerte. «Necesito verlo cuando esté todo arreglado», respondió ella. «No así». Entonces llegó el golpe que ella no esperaba. Daniel se acercó, con la voz temblorosa de ira. «¿Ahora te crees mejor que yo? ¿Crees que ese entrenador te hace fuerte? Deberías darme las gracias». Me quedé todo el tiempo que pude. Las palabras le dolieron, no porque las creyera, sino porque le recordaron los años en los que sí las creía. «Por favor, vete», dijo Laura, alzando finalmente la voz. «Esto no es bueno para Jake». Daniel la miró con una expresión aguda e inquietante, una mezcla de resentimiento y desesperación. «Si me lo quitas», susurró, «me aseguraré de que todo el mundo sepa que eres inestable». Ella no respondió, simplemente cerró la puerta. Durante horas después, tembló. Esa noche, después de que Jake se durmiera, Laura se sentó sola en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas alrededor de una taza caliente. Sentía el peso del mundo presionando su pecho, el miedo por su hijo, el agotamiento de la lucha y el persistente dolor de la crueldad de Daniel. Se sentía como si se estuviera ahogando en dos vidas a la vez, la que había dejado atrás y la que estaba tratando de reconstruir con dolor. Era casi medianoche cuando su teléfono vibró. Un mensaje del entrenador Harris decía que Daniel había montado una escena ese día. «Si tú y Jake necesitáis algo, transporte, compañía, ayuda, aquí estoy». Laura miró el mensaje con lágrimas en los ojos, no por tristeza esta vez, sino por el alivio inesperado de tener a alguien de su lado. Al día siguiente, en el entrenamiento, el entrenador Harris apartó a Jake y le habló con suavidad. Más tarde,
Jake le dijo. El entrenador dice que algunas tormentas hacen a las personas más fuertes. Dice que soy uno de los chicos más fuertes que conoce. Esa noche, Jake sonrió un poco mientras hacía los deberes. Laura se sentó frente a él y observó cómo volvía a brillar la luz tranquila en sus ojos. Por un momento, la casa volvió a sentirse cálida. Pero Laura sabía una verdad con dolorosa claridad. Daniel no había terminado de causar daño. Y la siguiente conmoción, la que ya se estaba gestando en las sombras, golpearía más fuerte que cualquier otra cosa anterior. El punto de ruptura llegó un jueves por la noche. Tranquilo, normal. El tipo de noche en la que nadie espera que se cuele el peligro. Laura acababa de terminar de lavar los platos cuando se dio cuenta de que no había oído la voz de Jake en más de una hora. La casa parecía demasiado tranquila, demasiado vacía. Fue a mirar a su habitación. La cama estaba perfectamente hecha. Su mochila había desaparecido. Sus zapatillas tampoco estaban. Su corazón se aceleró. «Jake», gritó esta vez más fuerte. Solo hubo silencio. El pánico le subió por la garganta como una ola. Miró en el patio trasero, en el garaje, incluso en el baño. Nada. Entonces vio el lugar donde solían estar las llaves del viejo Toyota. Habían desaparecido. «Dios mío», susurró, agarrándose al marco de la puerta. Le temblaban las manos violentamente mientras cogía el teléfono y marcaba su número. Sonó una vez, dos veces, y luego pasó directamente al buzón de voz. «Jake, cariño, por favor, llámame. Solo dime dónde estás», suplicó con voz quebrada. Volvió a llamar. Buzón de voz. El miedo la atravesó como el hielo. A continuación, llamó a Megan. Su hermana respondió al primer tono. «Laura, ¿qué pasa?» «Es Jake», dijo Laura con voz entrecortada. «Se ha ido. El coche no está. Voy para allá», dijo Megan inmediatamente. «Quédate fuera para que pueda encontrarte». Mientras esperaba, Laura caminaba de un lado a otro por el porche, con la respiración entrecortada y la mente dando vueltas a todas las terribles posibilidades. Jake solo tenía 14 años. Apenas se había recuperado del ataque de pánico. ¿Y si le había pasado algo en la carretera? ¿Y si estaba demasiado angustiado para pensar con claridad? ¿Y si había creído las crueles palabras de Daniel y se culpaba a sí mismo? Momentos después, el coche de Megan se detuvo. Laura se subió, temblando. «Buscaremos en todas las rutas que podría haber tomado», dijo Megan con firmeza, incorporándose a la carretera principal. «Lo encontraremos si es de noche». Condujeron por las calles oscuras, pasando por la escuela de Jake, el campo de béisbol, la tienda donde a veces compraba aperitivos. Cada lugar estaba dolorosamente vacío. El teléfono de Laura vibró con un mensaje de texto. Por un instante, la esperanza se encendió en su pecho. Pero no era Jake, era Daniel. «¿Por qué me llamas?» «Estoy ocupada». La visión de Laura se nubló por la furia. Respondió con dedos temblorosos. «Jake ha desaparecido». Daniel no respondió. A medida que avanzaba la noche, el miedo se apoderaba del pecho de Laura como una tenaza. Revisaron todas las calles por las que Jake podría haber pasado, pero el Toyota no estaba por ninguna parte. La respiración de Laura se volvió entrecortada. «Necesitamos ayuda», dijo Megan en voz baja. Laura llamó a la policía. Minutos más tarde llegaron dos agentes, tranquilos pero serios. Tomaron la foto de Jake, el número de matrícula y su último estado emocional conocido. La voz de Laura se quebró al explicar el acoso escolar, el ataque de pánico, la crisis de Daniel. «Emitiremos una alerta», le aseguró uno de los agentes. «Lo encontraremos». Pero esas palabras tranquilizadoras no sirvieron para calmar el terror que la invadía. Pasaron 2 horas angustiosas. Entonces llegó la llamada. Un coche patrulla había visto el Toyota aparcado cerca del mirador del río Hudson, un lugar tranquilo donde los conductores solían sentarse a pensar. El corazón de Laura se derrumbó. Imaginó lo peor. Imaginó todos los miedos que una madre puede tener. Corrieron hacia el lugar. Cuando llegaron, un coche patrulla estaba parado detrás del Toyota. Laura saltó del coche antes incluso de que se detuviera. «¡Jake!», gritó. Un agente la guió hacia adelante. «Está bien». Conmocionado, pero bien. Laura rodeó el Toyota y lo vio sentado en el bordillo,
con los brazos alrededor de las rodillas y los ojos hinchados por el llanto. Parecía tan pequeño bajo la tenue luz de las farolas. «Mamá», susurró con voz quebrada. «Lo siento, es que no podía respirar en casa. Sentía que todo era culpa mía. Si te refieres a...» Laura se arrodilló y lo abrazó, sollozando entre su cabello. «No, cariño, nada de esto es culpa tuya, ni una sola parte». Jake se aferró a ella temblando. No quería desaparecer, solo quería que el ruido se detuviera. Megan se quedó detrás de ellos, con lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. Laura abrazó a Jake con más fuerza, susurrando una y otra vez: «Estás a salvo, estás a salvo, yo te protejo, si tú también». Y mientras acunaba a su hijo tembloroso en aquella fría carretera junto al río, sintió que una verdad feroz e inquebrantable surgía en su interior. El caos de Daniel ya no definiría sus vidas porque nada importaba más que proteger al niño que tenía en brazos, y lucharía contra el mundo entero si fuera necesario. La mañana después del incidente del río Hudson se sentía diferente, no más ligera, ni más fácil, sino más clara. Laura se despertó antes del amanecer, con el corazón aún inestable por el miedo de la noche, y fue a ver a Jake. Estaba acurrucado bajo las mantas, respirando suavemente, con las mejillas aún manchadas por las lágrimas secas. Le acarició el pelo con delicadeza y le besó la frente. Por primera vez en semanas, él no se estremeció al sentir su contacto. Abajo, Megan estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café, con los ojos cansados pero alertas. «Deberías dormir», le susurró Laura. Megan negó con la cabeza. «No hasta que tú lo hagas, pero primero, ustedes dos necesitan más ayuda de la que yo sola puedo darles». Laura se sentó frente a ella, con la espalda rígida. «Terapia, no solo terapia», dijo Megan en voz baja. «Apoyo familiar, responsabilidad, estabilidad. Jake está cargando con demasiado solo». Laura asintió lentamente. La verdad era dolorosa pero innegable. Jake no solo estaba conmocionado, se estaba desmoronando poco a poco y ella apenas podía mantenerse entera. Más tarde, esa misma mañana, cuando Jake se despertó, Laura se sentó en el borde de su cama. «Cariño», le dijo con dulzura, «quiero que hablemos con alguien juntos, alguien que nos ayude a respirar de nuevo». «Estoy muy bien», dijo Jake tragando saliva y apartando la mirada. «¿Estoy roto?» «No», susurró Laura, abrazándolo. «Estás sufriendo y la curación no se produce sola». Al mediodía se sentaron en una tranquila consulta de terapia. Sillas mullidas, iluminación cálida, un ligero aroma a té de manzanilla flotando en el aire. Su terapeuta, la doctora Ellen Parker, era una mujer tranquila, de mirada amable, que no les metía prisa. Hablaba con suavidad, con una voz que hacía que sus palabras parecieran un manto protector en lugar de una exigencia. Al principio Jake dudó, jugueteando con la manga de su camisa. Pero cuando la doctora Parker le preguntó, «¿Qué fue lo que más te asustó anoche?», exhaló temblorosamente y respondió que estarían mejor sin él. Laura contuvo el aliento. Le cogió la mano. La doctora Parker se inclinó hacia adelante. «Jake, los sentimientos no lo dicen todo. Susurran miedos, no verdades. Y tu verdad es esta. Eres muy importante para tu madre, tus compañeros de equipo y tu comunidad». Jake asintió, aunque las lágrimas le resbalaban por la cara. Entonces llegó la pregunta que Laura no esperaba. «Jake, ¿te sientes seguro con tu padre?» Jake se quedó paralizado. Laura se quedó paralizada. Después de un largo momento, susurró, «No realmente, ya no». El corazón de Laura se rompió de nuevo, pero esta vez la ruptura no la aplastó, la fortaleció. El doctor Parker se volvió hacia Laura. «Necesitas establecer límites claros con Daniel. Su presencia es desestabilizadora para ambos». Laura inhaló. «Lo sé y estoy lista». Y la sesión sentó las bases de algo que Laura no había sentido en años. Dirección. Una hoja de ruta para salir del caos. Un plan para sanar en lugar de sobrevivir. Cuando salieron de la consulta, el aire parecía más ligero. Jake caminaba un poco más erguido.
Laura tenía los hombros más relajados, y por primera vez desde la publicación del GPS no avanzaban con dolor, avanzaban hacia adelante. Esa noche Jake la sorprendió. Se sentó a su lado en el sofá y apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró. «Nunca lo haré», susurró ella. Justo entonces su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. «Voy a pasarme. Tenemos que hablar». Esta vez, el corazón de Laura no se aceleró. Se levantó, caminó hacia la puerta principal y salió antes de que Daniel pudiera llamar al timbre. «No», dijo con firmeza. «Esta noche no. Aquí no. No sin un mediador». Daniel la miró fijamente, atónito por su nueva fortaleza. «¿Qué te está pasando?», murmuró. «Empecé a sanar», respondió ella. «Deberías intentarlo». Cerró la puerta sin sentirse culpable. Más tarde esa noche, después de que Jake se acostara, Laura salió al porche, bebiendo té y mirando fijamente la tranquila calle. El aire, aunque fresco, se sentía tranquilo. No conocía cada paso del camino que tenía por delante, pero sabía esto. La curación había comenzado y nada de lo que Daniel hiciera podría detenerla ahora. El día en que Laura presentó oficialmente los papeles de separación, se sintió extrañamente tranquila, demasiado tranquila, como si el universo contuviera la respiración. Había pasado la mañana preparando documentos, revisando las notas de Megan y comprobando 2 veces cada captura de pantalla que probaba el mal uso de los fondos de la empresa por parte de Daniel. Cada prueba era como una pieza de un rompecabezas que encajaba en su sitio, formando una imagen que ya no podía ignorar. Ya no actuaba por ira, actuaba por necesidad, por amor a Jake y por respeto a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Esa tarde, se sentó en el despacho de la abogada, un espacio modesto pero ordenado, decorado con certificados enmarcados y obras de arte en tonos suaves. La abogada, la señorita Carter, hojeó la carpeta que Megan había ayudado a preparar y asintió con una mezcla de aprobación y tranquila preocupación. «Has hecho todo lo correcto, Laura», dijo. «Y dadas las pruebas, la aventura, la mala gestión financiera, la inestabilidad emocional, lo mejor para ti es solicitar la custodia temporal completa y un contacto limitado sin supervisión». Laura tragó saliva. «No quiero castigarlo. Solo quiero que Jake esté a salvo». «Y por eso», respondió la señora Carter, «el tribunal se pondrá de tu parte». Cuando Laura firmó la última página, sus manos estaban firmes. Una extraña fuerza fluyó a través de ella, una fuerza que no reconocía, pero que acogió con agrado. «Ahora», dijo la abogada con suavidad, «la siguiente parte es difícil. Daniel debe recibir la notificación en persona». Laura asintió. Lo sabía, pero el destino tenía su propio calendario. Daniel tenía previsto asistir a una reunión obligatoria del personal en la oficina de Manhattan esa tarde. La misma oficina donde cada susurro y cada ceja levantada lo habían seguido durante semanas. La señorita Carter dispuso que un notificador judicial entregara el sobre durante la reunión. Era legal, era limpio y era público. Mientras Laura conducía hacia casa, su teléfono vibró. Un mensaje corto de Megan. «Está sucediendo». Mientras tanto, dentro de la elegante torre de oficinas de Daniel, la sala de conferencias bullía con conversaciones en voz baja. Los empleados fingían concentrarse en las presentaciones, aunque todos en el edificio habían oído hablar de la suspensión de Daniel, su discusión con recursos humanos y la publicación viral del GPS. Llegó tarde, con el rostro tenso, la mandíbula apretada y evitando el contacto visual. Richard, su supervisor, apenas le miró antes de continuar con la reunión. Las diapositivas sobre ética, conducta y transparencia corporativa brillaban en la pared. Irónico, casi apropiado. A mitad de la presentación, se abrió la puerta. Un hombre con una chaqueta oscura entró, silencioso pero autoritario. «¿Daniel Miller?», preguntó. Daniel parpadeó, confundido. «Sí», respondió el hombre, extendiendo un sobre. «Le han notificado una citación». Un murmullo recorrió la sala. Se oyó el susurro de papeles. Alguien tosió. Daniel se quedó paralizado.
palideciendo mientras aceptaba el sobre con mano temblorosa. ¿Qué es esto?, espetó, aunque ya lo sabía. El notificador asintió cortésmente y salió. Daniel abrió el sobre y sus ojos recorrieron las páginas. Documentos de separación, custodia temporal, información financiera, acusaciones formales de conducta indebida. La humillación le golpeó con la fuerza de una bofetada. «Tienes que estar bromeando», murmuró con voz quebrada. «Ella no lo haría. Ella no lo haría en realidad, pero lo ha hecho». La voz de Richard rompió el silencio. «Daniel, creo que debería salir». Daniel miró a su alrededor. Todos sus compañeros de trabajo evitaban su mirada. Chloe no estaba por ninguna parte. Se había tomado unos días libres, de repente sin interés alguno, por el hombre cuyo ascenso había esperado aprovechar. Daniel salió lentamente, con el sobre arrugado en el puño. De vuelta en Nueva Jersey, Laura estaba de pie en el porche, calentándose las manos con una taza de té. No se sentía triunfante, ni rencorosa. Simplemente se sentía aliviada, como si finalmente se le hubiera desatado un nudo en el pecho. Jake abrió la puerta detrás de ella. «Mamá, ¿estamos bien?» Ella se volvió y lo abrazó con fuerza. «Vamos a estar más que bien». Por primera vez, lo creía. Y en algún lugar de Manhattan, Daniel se dejó caer en un frío banco de la oficina, dándose cuenta de algo que su ego nunca le había permitido ver. La mujer a la que había subestimado, la mujer a la que había rechazado, la mujer a la que había traicionado, acababa de recuperar todo su poder. Las ondas expansivas de los documentos del juzgado ni siquiera se habían asentado cuando otra amenaza de la doble vida de Daniel comenzó a desvelarse. Esta vez a través de Chloe, la mujer que una vez creyó que sería su nuevo comienzo. Ella había mantenido cuidadosamente la distancia desde la retransmisión en directo, alegando que necesitaba espacio mientras Daniel se hundía. Pero la verdad era más simple. Había visto venir las consecuencias y no quería estar cerca cuando llegaran. Chloe vivía en un pequeño apartamento de Brooklyn, con vistas a una ruidosa calle llena de cafeterías y gente que iba al trabajo. Normalmente, disfrutaba del caos. La hacía sentir viva, importante, parte de un mundo en rápido movimiento. Pero últimamente se sentía atrapada. Cada vez que sonaba su teléfono, se sobresaltaba. Cada golpe desconocido en su puerta le aceleraba el corazón. No había estado durmiendo bien. Tampoco había estado trabajando bien. Esa mañana, abrió su bandeja de entrada y encontró un correo electrónico con un asunto que le revolvió el estómago. Citación judicial, notificación de documentación requerida. Le temblaban las manos mientras hacía clic para abrirlo. El abogado de Laura había solicitado formalmente sus mensajes, registros de llamadas e intercambios financieros con Daniel. También se había notificado a la empresa. Recursos Humanos la había puesto en CCD. De repente, Chloe sintió que la habitación se inclinaba. «No», susurró. «No, no, no». Pero ahora no había escapatoria. Las mentiras de Daniel, sus promesas, su manipulación, sus alardes, todo quedaba preservado en los mensajes de texto. Y Chloe sabía exactamente lo condenatorios que serían esos mensajes en un tribunal. No quería protegerlo. Ya no. No después de que él empezara a culparla por su suspensión. No después de que le gritara por teléfono, acusándola de ponerse del lado de Megan. No después de que él afirmara que ella lo había atrapado en la aventura. Recordaba claramente ese momento. Estaba en la encimera de la cocina, sosteniendo su teléfono, mientras Daniel despotricaba. Y por primera vez se dio cuenta de que no sentía simpatía. Sentía repugnancia. El hombre que antes le parecía encantador, ahora sonaba como un barco que se hundía y se llevaba todo por delante. Esa tarde, recibió un mensaje de texto de la propia Megan Miller. «Podemos concertar una reunión. Quizá quieras asesoramiento legal». Fin de la cita. Chloe leyó el mensaje 3 veces, con el corazón latiéndole con fuerza. Reunirse con la hermana de la mujer cuya vida había ayudado a destruir. La idea le daba náuseas, pero algo más fuerte que su culpa y su instinto de supervivencia se impuso. 2 horas más tarde, se sentó en una mesa tranquila en un rincón de un Starbucks cerca de Grand Central.
Megan entró con una confianza tranquila que llenó instantáneamente la sala. No la miró con ira ni se burló, simplemente se sentó y colocó una carpeta sobre la mesa. Chloe, dijo Megan, con voz fría pero controlada. Gracias por aceptar reunirte conmigo, dijo Chloe tragando saliva. No tenía muchas opciones. Sí la tienes, respondió Megan. Siempre tienes opciones. Hoy eliges entre proteger la verdad o continuar con las mentiras de Daniel. Chloe bajó la mirada. No quería hacer daño a nadie. Megan arqueó una ceja. Entonces ahora tienes la oportunidad de ayudar a arreglar lo que puedas. Chloe dudó solo un momento antes de meter la mano en su bolso y sacar una memoria USB. Estos son los mensajes. Todos ellos, incluso los que me hacen quedar mal. Megan asintió, aceptándolos sin juzgar. Esto ayudará a Jake más que nada. Algo dentro de Chloe se rompió. Está bien, el niño. La voz de Megan se suavizó. Lo estará, pero ha pasado por un infierno. Chloe apartó la mirada, con la culpa retorciéndole el pecho. Daniel dijo que se iría si yo no me callaba. Dijo que me culparía de todo. Megan se inclinó hacia adelante. Lo haría, pero ya no. No volverá a manipularte a ti ni a nadie más. Chloe parpadeó rápidamente, secándose una lágrima que no esperaba. Haz lo que tengas que hacer. He terminado con él. Cuando Megan se levantó para marcharse, se detuvo. Chloe, espero que aprendas de esto, pero también espero que encuentres una vida mejor que la que Daniel te vendió. Chloe asintió con la cabeza, con una voz apenas audible. Yo también. Esa noche, cuando Megan dejó la memoria USB sobre la mesa de la cocina de Laura, ésta exhaló lentamente. Las pruebas estaban completas y la mujer que una vez amenazó su matrimonio, ahora la estaba ayudando a asegurar su libertad. Porque incluso Chloe, joven, ambiciosa y equivocada, finalmente había visto lo que Laura ya sabía. La destrucción de Daniel era inevitable, y cualquiera que se mantuviera cerca de él acabaría quemándose. La sala de mediación era más fría de lo que Laura esperaba. Un espacio amplio y neutro con ventanas altas, una mesa de conferencias pulida y sillas que parecían más caras de lo que eran. Laura se sentó a un lado con Megan y la señorita Carter, su abogada. A Jake no se le permitió entrar, pero esperó en una sala cercana con un consejero. A Laura le dolía el corazón saber que él estaba a solo unas puertas de distancia, cargando con un peso que ningún niño de 14 años debería conocer jamás. Al otro lado de la mesa se sentaban Daniel y su abogado, un hombre de aspecto severo con un traje azul marino que se ajustaba la corbata cada pocos minutos como si la tela lo estuviera estrangulando. Daniel parecía más pequeño que nunca, con el pelo revuelto, ojeras y un nervioso golpeteo con el pie. Esbozó una sonrisa forzada cuando vio a Laura como si fingiera que aún tenía poder. Comencemos, dijo el mediador. Una mujer neutral con gafas colocadas en la punta de la nariz. La señorita Carter habló primero. La señora Miller solicita la custodia física total de Jake, visitas supervisadas para el señor Miller, manutención conyugal temporal debido a su mala gestión financiera y restricciones en cuanto a la exposición de Jake al conflicto. Daniel se burló en voz alta. ¿Visitas supervisadas? ¿Me se está tomando el pelo? Se inclinó hacia adelante. Laura, esto es infantil. Estás exagerando mucho las cosas. Megan puso suavemente una mano sobre el brazo de Laura para que se calmara. La señorita Carter deslizó una carpeta por la mesa. Tenemos pruebas, señor Miller. El abogado de Daniel abrió la carpeta y se quedó rígido al instante. Dentro estaban los mensajes de Chloe. Capturas de pantalla de Daniel burlándose de su esposa, burlándose de su hijo, mensajes en los que se jactaba de cargar las cenas de hotel a la empresa, mensajes en los que amenazaba con abandonar a su familia una vez que consiguiera un puesto importante. La cara de Daniel se puso roja y luego pálida. Esto está sacado de contexto. No, dijo Megan con frialdad. No lo está, y hay más. Pulsó un botón en su iPad. La grabación de audio de la discusión entre Daniel y Jake se reprodujo a través de los altavoces de la sala. La voz de Daniel resonó con fuerza. Me quedé porque me convenía.
No esperes que me disculpe por querer más. Se hizo el silencio. Daniel tragó saliva, mirando la mesa, con la vergüenza subiéndole por el cuello. Incluso su abogado exhaló profundamente. La mediadora carraspeó. Señor Miller, esta grabación es extremadamente preocupante. El abogado de Daniel se inclinó hacia él y le susurró con dureza. No me dijiste que tenían esto. Daniel le respondió con un siseo. No sabía que lo había grabado. La señorita Carter continuó, con tono firme. Además, la escuela proporcionó declaraciones que detallaban el impacto emocional en Jake, el acoso tras la publicación viral, su ataque de pánico, su desaparición. Su salud mental es frágil. La presencia del señor Miller ha sido un factor desencadenante. Daniel golpeó la mesa con los puños. Está volviendo a mi hijo en mi contra. Laura finalmente habló, con voz tranquila pero firme. No, Daniel, eso lo has hecho tú mismo. Por un momento los ojos de Daniel se suavizaron, no por humildad, sino por miedo. Parecía como si finalmente se hubiera dado cuenta de que estaba perdiendo algo que nunca podría reemplazar. El mediador pasó las páginas y tomó notas. Dada la totalidad de las pruebas, recomiendo la custodia temporal completa para la señora Miller. El señor Miller tendrá visitas semanales supervisadas hasta que se complete una nueva evaluación psicológica. Daniel se puso de pie de un salto. Esto es una locura. Su abogado lo volvió a sentar. Siéntate. Si te enfadas, perderás aún más. Megan no pudo ocultar su sonrisa burlona. El mediador continuó. Por último, Jake ha expresado una clara preferencia con respecto al lugar donde se siente seguro. Como si fuera una señal, la puerta se abrió y Jake entró nervioso pero decidido. Su consejero estaba a su lado. El mediador sonrió amablemente. Jake, puedes hablar si quieres. Jake miró a Daniel, luego a Laura. Su voz temblaba. Solo quiero vivir con mi madre. Ella me escucha. No me grita. No me asusta. La cara de Daniel se descompuso. Jake, amigo. Jake se alejó de él instintivamente. Ese solo movimiento lo decía todo. La mediadora cerró su carpeta. La decisión está clara. Laura apretó la mano de Jake con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio. Daniel se sentó abatido, derrotado, comprendiendo por fin que el encanto, las mentiras y la manipulación ya no tenían dónde esconderse. La familia que creía controlar ya no era suya para destrozarla. Y, por primera vez, el poder pertenecía por completo a Laura y Jake. El otoño llegó silenciosamente, acariciando Nueva Jersey con un viento fresco y calles llenas de hojas ámbar. Para Laura y Jake, la estación marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno que no estaba marcado por la supervivencia, sino por una curación lenta e intencionada. La vida no se arregló por arte de magia de la noche a la mañana, pero día a día los bordes afilados se suavizaron, sustituidos por pequeñas victorias que se sentían como la luz del sol después de una larga tormenta. Jake comenzó una terapia 2 veces por semana y por primera vez desde la publicación del GPS, sus hombros ya no estaban tensos todo el tiempo. No se sobresaltaba con los ruidos inesperados. Dormía toda la noche. Su terapeuta le ayudó a deshacer los nudos de su corazón. Sentimientos de abandono, ira, confusión y culpa que había llevado consigo mucho antes de que la explosión viral revelara la verdad. Una tarde, cuando Laura lo recogió, se deslizó en el asiento del pasajero con una hoja llena de notas garabateadas. Mamá, dijo con voz tranquila pero orgullosa. El doctor Parker dice, estoy mejorando en identificar mis emociones. Laura sonrió sintiendo una calidez en el pecho. Ya lo veo, y añadió, puedo estar enfadado con papá sin sentirme mal por ello. Se inclinó y le apretó la mano. Tienes derecho a sentir lo que necesites sentir. Mientras tanto, Laura se estaba recuperando a su manera. Se matriculó en clases nocturnas en su ordenador portátil renovado, cursos sobre desarrollo infantil y salud mental escolar. Con cada lección, ganaba más confianza, más certeza del camino que quería seguir, no solo en cuanto al empleo, sino también en cuanto a su propósito. En casa, repintó el salón con la ayuda de Jake.
Eligieron un tono suave de azul. Jake lo llamó azul tranquilo. Cada pincelada parecía simbólica, cubriendo los recuerdos del caos emocional con nuevos comienzos. También colgaron fotos nuevas. Jake lanzando en los entrenamientos, Laura riendo con su hermana, instantáneas de las excursiones que habían empezado a hacer todos los sábados por la mañana para despejar la mente. Pero el mayor cambio llegó de forma inesperada a través de momentos que al principio parecían insignificantes. El entrenador Harris no se alejó después del enfrentamiento en la mediación. Más bien al contrario, se convirtió en una presencia estable y tranquilizadora. Se aseguraba de que Jake siempre tuviera quien lo llevara al entrenamiento si Laura trabajaba hasta tarde. Los invitaba a cenas después de los partidos con todo el equipo. Comprobaba el progreso de Jake sin entrometerse. Una tarde, después del entrenamiento, se llevó a Laura a un lado. ¿Sabes?, le dijo en voz baja. Jake tiene mucha fuerza. Eso no es casualidad. Es gracias a ti. Laura sintió que se le calentaban las mejillas. Solo estoy haciendo lo mejor que puedo. Estás haciendo más que eso. El cumplido permaneció en su mente mucho tiempo después de llegar a casa. No de una manera romántica, al menos no todavía, sino de una manera reconfortante, como si alguien la viera con claridad por primera vez en años. Mientras tanto, Daniel luchaba. La mediación había despojado las ilusiones a las que se aferraba. Las visitas supervisadas eran incómodas y breves. Jake apenas hablaba. Daniel intentó disculparse, ofrecer regalo, incluso hacer promesas que no podía cumplir. Pero Jake seguía distante, educado, pero cauteloso. Laura no saboteó su relación, pero tampoco la forzó. La curación no se podía manipular ni apresurar. Daniel tenía que ganarse cada centímetro por sí mismo. En noviembre, dejó de intentar controlar la narrativa. Quizás fue la terapia que recomendó el tribunal. Quizás fue la soledad. Quizás finalmente se dio cuenta del daño que había causado. Pero, poco a poco, se mostró más tranquilo, menos enfadado. Una sesión supervisada terminó con Daniel susurrando a Laura. No me di cuenta de lo mucho que le hice daño, de lo mucho que te hice daño. Laura lo miró a los ojos con calma. Ya no somos tu responsabilidad, Daniel, pero aún puedes elegir ser un mejor padre. Él asintió con la cabeza y se secó los ojos antes de que Jake regresara del baño. Estos momentos no borraron el pasado. No restablecieron la confianza, pero añadieron equilibrio a una historia que había estado desequilibrada durante demasiado tiempo. Sanar no consistía en fingir que el daño nunca había ocurrido. Consistía en construir algo nuevo a partir de los pedazos que quedaban. En diciembre, Laura salió al aire invernal con una sensación de fuerza tranquila. Jake corría adelante, riendo mientras los copos de nieve le cubrían el pelo. El entrenador Harris saludó desde el otro lado del aparcamiento. Megan llamaba todas las noches para ver cómo estaban. El mundo no era perfecto, pero era estable. Y la estabilidad, se dio cuenta Laura, era un milagro en sí misma. Porque la curación no siempre rugía. A veces susurraba. A veces reconstruía. Y a veces llegaba justo cuando ella pensaba que ya no la merecía. El invierno llegó con vientos fuertes y cielos grises, de esos que hacen que el aire se sienta pesado con algo que no se dice. Para entonces, la vida de Laura y Jake se había asentado en una rutina tranquila. Sesiones de terapia, entrenamientos de béisbol, cenas tranquilas llenas de sanación en lugar de tensión. Pero para Daniel, todo se desmoronaba más rápido de lo que podía ocultar. Había perdido su trabajo. Su confianza estaba destrozada, su reputación dañada sin remedio. Aún así, Daniel se aferraba a una última esperanza: el premio al liderazgo comunitario. Había sido nominado meses antes, cuando su imagen era impecable y todos creían que era un hombre dedicado a su familia. La ceremonia se celebraría en el gran salón de baile de un hotel del centro, no exactamente en la plaza, pero lo suficientemente cerca como para que las lámparas de araña brillaran como estrellas y el horizonte de Manhattan resplandeciera a través de los altos ventanales. Daniel le rogó a Jake que lo acompañara. Ayudará a mi imagen, dijo. La gente verá que todo es normal. Laura lo oyó y intervino de inmediato.
Jake no necesita arreglar tu imagen, Daniel. Pero Jake la sorprendió. Mamá, quiero ir. Necesito ver algo. Laura le miró a los ojos. Estaban firmes, sin miedo. No era debilidad, era un cierre. Así que fueron. Laura y Jake llegaron por separado de Daniel y eligieron una mesa al fondo del salón. Un cuarteto de cuerda tocaba música suave. Los camareros se movían entre las mesas con bandejas de agua con gas y aperitivos. La sala estaba llena de zapatos lustrados, trajes a medida, vestidos brillantes, cada detalle pensado para impresionar. Cuando Daniel entró, lo hizo con la postura rígida de un hombre que fingía no haberlo perdido todo. La gente susurraba, pero no con admiración. Inclinaban la cabeza y entrecerraban los ojos. Todos habían visto la retransmisión en directo. Todos habían escuchado la grabación en la mediación. La caída de Daniel no era ningún secreto. Se acercó a Laura y Jake con una sonrisa forzada. Gracias por venir, murmuró. Jake no lo miró. Laura simplemente asintió cortésmente. El programa comenzó con discursos de líderes comunitarios. Luego llegó la categoría de Daniel, liderazgo comunitario destacado. El presentador dijo su nombre. Daniel caminó hacia el escenario con los hombros rectos, tratando desesperadamente de salvar su dignidad. Se paró detrás del podio y ajustó el micrófono. Las luces lo bañaron, exponiendo cada grieta en su fachada. Gracias, comenzó, con voz temblorosa. Agradezco este reconocimiento. La gente se movió inquieta. Algunos intercambiaron miradas cómplices. Siempre he creído en la integridad, continuó, y la ironía de la palabra resonó como un trueno. En ser un buen padre, un buen marido. Jake empujó de repente su silla hacia atrás. Laura se volvió. Cariño, ¿estás bien? Jake estaba pálido, pero decidido. Mamá, no puedo quedarme aquí sentado mientras él vuelve a mentir. Papá, espero que ella como antes Laura pudo detenerlo. Jake se levantó y caminó hacia la salida, lento, deliberadamente, a la vista de todos. Una vez que se movió, sucedió algo inesperado. Dos de sus compañeros de equipo se levantaron de una mesa cercana y lo siguieron. Luego otro y otro. La gente murmuró. La atención se desplazó de Daniel a la fila de chicos que salían del salón de baile. Daniel vaciló ante el micrófono. Jake, vuelve, pero Jake no se dio la vuelta. Laura se levantó, sin prisas, sin dramatismos, simplemente levantándose con tranquila dignidad. La sala observó cómo seguía a su hijo, con pasos firmes y serenos, con una presencia más fuerte que cualquier foco. El presentador susurró con urgencia a alguien entre bastidores. El cuarteto dejó de tocar. Un camarero se quedó paralizado en mitad de un movimiento. Daniel se quedó paralizado en el podio, viendo cómo las dos personas cuyo amor una vez dio por sentado salían de la sala sin dudar y sin él. La humillación lo invadió con toda su fuerza. Fuera del salón de baile, bajo el resplandor de las luces de la ciudad, Jake finalmente exhaló. Lo necesitaba, susurró. Laura lo rodeó con el brazo. Hiciste lo correcto. Una camioneta familiar se detuvo junto a la acera. El entrenador Harris, que había estado esperando para llevarlos a casa, saltó del vehículo, asintiendo con orgullo a Jake y ofreciendo a Laura una sonrisa cálida y firme. ¿Todo bien?, preguntó con delicadeza. Laura miró hacia las ventanas iluminadas del salón de baile, donde Daniel estaba solo en una sala llena de gente. Luego miró los ojos amables y el corazón paciente del entrenador Harris y sintió que algo se calmaba dentro de ella. Sí, dijo en voz baja. Por fin todo está bien. Porque esa noche no solo fue el momento de la verdad para Daniel. Fue Laura y Jake recuperando la dignidad que él había intentado robarles con tanto empeño. La nieve comenzó a caer la semana después de la ceremonia de entrega de premios. Suaves copos flotaban en el aire como si el mundo estuviera finalmente listo para cubrir con un manto todo lo que había sucedido. Para Laura y Jake marcó un punto de inflexión. Un capítulo sobre el cierre en lugar del conflicto, la curación en lugar de la supervivencia. El caos que Daniel había traído a su hogar ya no dominaba sus días. Solo permanecía como un eco lejano que se desvanecía más con cada amanecer.
Una tranquila mañana de sábado, Laura encontró a Jake sentado en el suelo del salón, rodeado de fotografías esparcidas, viejos cumpleaños, viajes a la playa, obras de teatro del colegio, recuerdos de una familia que parecía completa, pero que ya entonces se sentía fracturada. ¿Estás bien?, le preguntó con delicadeza. Jake asintió con la cabeza y cogió una foto en la que aparecía a los 5 años sobre los hombros de Daniel. Solía pensar que era perfecto, dijo en voz baja. No sabía que los padres podían equivocarse tanto. Laura se sentó a su lado. Los padres no son superhéroes, cariño. Son solo personas, y a veces las personas eligen el camino equivocado. Él la miró, con los ojos más claros de lo que habían estado en meses. No quiero odiarlo más. Solo quiero que no me vuelva a hacer daño. Las lágrimas calentaron los ojos de Laura, pero ella le tomó el rostro entre las manos y le susurró. Eso es fuerza, Jake. Así es como se cura. Más tarde, esa misma tarde, se abrigaron con sus abrigos y fueron al parque. La nieve recién caída cubría el suelo, amortiguando el mundo en un silencio pacífico. Jake lanzaba bolas de nieve al estanque helado, cada chapoteo más suave que el anterior. Ya no estaba enfadado, ya no estaba perdido, se estaba recuperando. Cuando regresaron a casa, Daniel los esperaba afuera, con las manos metidas en los bolsillos, los hombros caídos y el aliento visible en el frío. Parecía más pequeño que nunca, como un hombre que finalmente se había quedado sin excusas. Laura, Jake, ¿podemos hablar?, preguntó en voz baja. Jake se acercó a su madre, pero no se escondió. ¿Qué pasa, Daniel?, preguntó Laura. Él tragó saliva. No me quedaré mucho tiempo. Solo quería decir que lo siento. No es el tipo de disculpa que pide algo a cambio. Solo lo siento. Jake lo miró fijamente a los ojos. Papá, no estoy preparado para pasar tiempo contigo. Todavía no. Daniel asintió, aceptándolo. Lo entiendo. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Infección alrededor de las 7. Laura no estaba preparada para perdonarlo, pero, por primera vez, percibió sinceridad en lugar de manipulación. Y, curiosamente, eso fue suficiente para cerrar el capítulo por ahora. Se marchó en silencio, sin dejar tras de sí ninguna tormenta. Esa noche, Laura se sentó en el sofá envuelta en una manta, contemplando la nieve que caía a través de la ventana. Llamaron suavemente a la puerta. Cuando la abrió, el entrenador Harris estaba allí de pie, con una pequeña caja en la mano. Es solo un regalo de Navidad para Jake, dijo, sonriendo tímidamente. No quería molestarte, pero pasaba por aquí. Ella lo invitó a entrar. Jake se iluminó cuando lo vio y abrió la caja. Dentro había un guante de béisbol nuevo, del tipo con el que soñaba, pero que nunca había pedido. Jake lo abrazó impulsivamente. Gracias, entrenador, susurró. Cuando Jake subió a probárselo, la casa volvió a quedar en silencio. El entrenador Harris se volvió hacia Laura y le dijo en voz baja. Has hecho algo increíble, sabes, has reconstruido todo lo que él intentó destruir. Si sigues... Laura bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas. Me ayudaron. Él sonrió con ternura. Si alguna vez quieres hablar o tomar un café, me gustaría, pero solo si tú estás listo. Laura sintió que algo florecía en su pecho. No era emoción ni miedo, sino una suave posibilidad. Algo frágil, pero real. A mí también me gustaría, dijo. Más tarde esa noche, Jake la llamó a su habitación. En la pantalla de su teléfono había una nueva foto. Él y Laura en el campo de béisbol, con copos de nieve en el pelo. La había publicado con un sencillo pie de foto. ¿Estamos bien? Laura lo abrazó, con lágrimas resbalando por sus mejillas. No por el dolor, sino por una gratitud pura y abrumadora. Mientras apagaba las luces y se dirigía a la cama, se dio cuenta de la verdad que pensaba que nunca volvería a sentir. Ahora su vida le pertenecía. Su paz le pertenecía. Su futuro era brillante y se lo había ganado por completo. Y así, nuestra historia llega a su fin. Pero si todavía estás aquí escuchando estas últimas palabras, entonces algo en este viaje te ha llegado al corazón de una manera silenciosa y personal. Y quiero tomarme un momento para reflexionar sobre ello. Solo tú y yo. La vida no siempre se desmorona de forma ruidosa.
A veces se rompe en pequeños lugares ocultos. Pero como dijo una vez Marco Aurelio, el impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La historia de Laura y Jake nos recuerda que el dolor puede empujarnos hacia la fortaleza y que el desamor puede llevarnos de vuelta a nosotros mismos. La curación no es un milagro, es una elección que hacemos cada día. Una conversación honesta, un límite, un paso valiente a la vez. Quizás hayas estado donde estaba Laura. Quizás hayas sentido lo que sintió Jake. O tal vez sigas cargando con algo pesado en este momento. Si es así, que esto te sirva de recordatorio. Te mereces la paz, te mereces la seguridad y te mereces un futuro basado en la bondad, no en el miedo. Si esta historia te ha llegado de alguna manera, amigo mío, por favor, tómate un segundo para darle a me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete a nuestro canal para que nunca tengas que recorrer estas historias solo. Estamos aquí y no estás solo.